la patria y el medio ambiente, se abre la sesión. Saludar, señora ministra de Medio Ambiente, su equipo, senadores. eh, Magdalena, qué bueno que regresó, la echamos de menos, pero tuvimos muy buenas sesiones anteriormente y la cuenta. Ah, no me imagino. Se le ve muy contento si yo veía la televisión. No, solamente, presidente, hay una solicitud de la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la señora Susana Jiménez, con la que solicita audiencia para cuando se trate el proyecto de ley que fortalece y mejora la eficacia, la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es lo que la comisión ha estado viendo y se agrega a la lista de las solicitudes de audiencia para verlo en su oportunidad. Perfecto. Explicarle tal vez telefónicamente que ningún problema poder escucharla. Yo creo ahí, ministra o colega, nosotros hicimos muy buen debate ayer con los dos superintendentes, que creo que son los que fijan un poco el ámbito competencial. Los dejamos invitados y eso consta, Magdalena, que estén invitados digamos, para todos los efectos legales, sin simplemente comunicarlo para que nos acompañen, porque creo que daban buenas argumentaciones. Aparte, no había una lejanía digamos, de contenido, y tal vez lo que debiéramos buscar es una fórmula de otras organizaciones o instituciones que pudieran hacer, no sé si exactamente para el otro, bueno, tenemos la semana regional, podemos acumularlo, pero tal vez una sesión más con distintas organizaciones gremiales o alguien académico para informar, o sea, para ser deferente con la petición, pero ya tenemos más o menos los bordes de la discusión para empezar a votar. Tal vez ahí, si les parece, también a notificar si tenemos alguna, o ministra, si ustedes tienen algunas organizaciones que estén pendientes, citarlas en una última o en una penúltima sesión, que nos expliquen, y sin perjuicio de eso, que nos manden por escrito algunas observaciones. Si no hay más preguntas o intervenciones sobre la cuenta o sobre la tramitación, ¿le parece que vayamos al objeto de la citación de esta comisión? Magdalena. Presidente, respecto a este proyecto se recibieron 27 indicaciones mediante, de las cuales son tres, tres nuevos artículos y se introducen modificaciones a todos los artículos. Y el Ejecutivo presentó indicaciones que tengo entendido que hoy día las iba a explicar para ir viendo y después entrar al detalle una por una, ¿no? Así es. Por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Los saludo a los senadores presentes, a Magdalena también. A ver, efectivamente, esto es un proyecto de ley que se inicia como una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados en el año 2023. Sus autores son la diputada Daniela Chicardini, Sara Concha, Félix González, Daniel Melo, Camila Musante, es decir, prácticamente todos de la Comisión de Medio Ambiente. Se discutió en la Comisión de Medio Ambiente, hubo unas vueltas en que nosotros ya como Ejecutivo hicimos algunas indicaciones en ese primer trámite, y yo diría que lo que ocurre probablemente más noticioso y es lo que hace que este proyecto de ley vuelva a adquirir una cierta importancia es lo que ocurre el año pasado en octubre, creo que fue, ¿verdad? En que todos vimos unas imágenes en la playa de Ritoque de una camioneta que pasa en un lugar que no debiera y de esa manera mata, o sea, rompe unos huevos y unos polluelos de aves que son los que eh, uno de los objetivos principales por los cuales regular el tránsito de vehículos motorizados es tan importante y un problema medioambiental relevante. Así que en ese momento el proyecto como que
se vuelve a mirar, se vio en general aquí en la Comisión de Medio Ambiente, pues tuvo harto tiempo que no podía votarse en general en la sala del Senado, se logró votar en la sala del Senado, hubo una mesa de trabajo para indicaciones y el Ejecutivo presentó varias indicaciones y, como ya mencionó la secretaria, también hay indicaciones del senador Provence y de la senadora Proboste. Entonces, si le parece, señor presidente, a mí me gustaría presentar las indicaciones del Ejecutivo en este momento, habiendo como hecho una pequeña introducción sobre la historia del proyecto, su importancia. Sí, entonces voy a hacer la presentación. Como digo, solamente de las indicaciones. Presidente, solo, y saludar a la ministra, obviamente, solo preguntar si tiene antecedentes de la querella penal del Consejo de Defensa del Estado, en qué está, si nos pudiera ilustrar. Y ministra, aprovechando, a propósito de eso, gracias, senador, ya que está con su asesora y a propósito de estas denuncias, me llega precisamente una denuncia a propósito de este proyecto de ley, que no es directamente en Duna, pero nos dice, estimado senador, pongo en antecedentes problemas de motos que están destruyendo los geysers del cordón Caulle, perteneciente al Parque Nacional Puyehue. El Parque Nacional Puyehue es compartido entre la región de los ríos y la región de los lagos. La región de los ríos, la parte norte, es donde está el cordón del Caulle y hay geysers. Entonces dice, cada fin de semana acuden motos, botan basura sin conciencia ecológica, usan el Parque Puyehue, lado norte, cerca de Riñinahue, y afectan este sector con alto contenido ecológico, rompen la tranquilidad, pueden traer problemas graves para el ecosistema, haciendo surcos, compactan el suelo, llevan semillas que pueden ir desde fuera con especies invasoras, cuando llueven los surcos hacen zanja. Estos clubes de motos, como en esta zona del parque no tienen acceso para las personas, se sospecha que entran por sitios privados y el problema es que el delito no está tipificado por la ley, por tanto las denuncias que hacemos a la autoridad no son acogidas. Lo que sería bueno no es el caso, esto es para las dunas, pero a propósito de la doctrina que nosotros sentamos en esta comisión del senador Gaona, que no hagamos legislaciones para un solo ecosistema, para una sola situación. Yo creo que nosotros claramente estamos en presencia de irrupción de vehículos motorizados en zonas frágiles, no necesariamente protegidas, porque la playa tiene protección no necesariamente medioambiental, tiene más bien una protección de otro estándar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar, me llega esto ahora, lo acabo de leer, que busquemos fórmulas en que nos ayude a proteger estos ecosistemas, principalmente con esta invasión de, ya generalmente son motos o vehículos 4x4 que terminan dañando principalmente la fauna, no, más que la flora, pero también efectos secundarios como lo que señala acá esta denuncia. Esto es un Germán Jaramillo, un operador turístico de Rupomeica, la cordillera de Futrono, y los aspectos de semillas o otras contaminaciones también son importantes, y los efectos que dejan de surco. Entonces hago esa reflexión, lo estaba citando senador Gaona con la doctrina Gaona acá, que no hagamos específico. Y lo hacemos, Sergio, en un tema que quizás no lo habías observado, pero que aplica en algo que nosotros estamos votando en segundo trámite, el proyecto de prohibir vehículos en dunas y situaciones de terrenos de playa y dunas costeras, pero también nos llega una denuncia de quienes ingresan en vehículos y en motos a parques nacionales que son cordilleranos, principalmente de geyser y lava volcánica, que son lugares que también, entonces, si bien son el extremo, la cordillera y el mar, no son zonas protegidas a veces derechamente por un parque nacional, en este caso sí, pero terminan afectando anidaciones y otros temas. Solo esa referencia, ministra, es lo que podemos hacer, y Sergio, que se integra, la ministra va a hacer lectura a las indicaciones, va a hacer un repaso de las indicaciones que hay presentadas. Ministra.
Gracias, presidente. Efectivamente, voy a preguntar bien, pero en el caso del Parque Nacional, recordemos que el SBAP tiene competencias para fiscalizar también ahora. Entonces, a diferencia de lo que era CONAF. Entonces, yo probablemente queda mejor resguardado este tipo de actividades en un parque nacional, en este caso, que es un área protegida, ahí tiene competencias el Servicio de Biodiversidad y Para que despachemos eso, ¿le parece que enviemos un oficio al SBAP para que se haga cargo de la situación de denunciado? ¿Habría acuerdo? Pero también, ministra, sin perjuicio de eso, le pediría que tuviéramos a la vista este concepto, porque, claro, como parque nacional nos cubre, pero muchas veces el parque no necesariamente es parque nacional, a veces son zonas que no están sujetas a esa situación, y por eso la asimilo un poco más a la costa. La costa no son parte de un parque, pero tienen o sea, entendemos todo, o creo que le estamos asignando una protección que no te puedes meter en un auto, en un jeep, a andar a todo motor ahí en esos lugares con las destrucciones que genera. Solo lo hago como referencia, pero vamos a despachar el oficio al SBAP con estos antecedentes. Ya, entonces, sí, al tiro. Entonces, como ya mencioné y como todos recuerdan, el proyecto de ley adquiere una connotación importante de regularlo cuando vemos esta denuncia por atropello de aves en Ritoque, que fue un caso bien noticioso. Adicionalmente, el Ministerio de Medio Ambiente tiene los planes RECOGE, que esta es una sigla, que son planes de restauración, conservación y gestión cuando tenemos ciertas especies que están en una situación de vulnerabilidad. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente hace en su proceso anual de clasificación de especies, algunas especies quedan clasificadas como vulnerables, en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, y lo que hace el Ministerio después es elaborar estos planes. Y en particular tenemos 3 que son relevantes de mencionar acá. Tenemos uno del gaviotín chico, una especie que está en esta categoría de amenaza, la golondrina del Mar del Norte, y también tenemos un plan RECOGE en general para flora costera del norte. Entonces vemos que en general las playas, pero no solamente las playas, sino que estos ecosistemas que están alrededor de las playas no solamente son hábitat de flora y fauna importante, alguna de esas flora y fauna está en una situación de amenaza, y esta es una amenaza bastante clara, y por lo tanto hay varias razones por la cual este proyecto de ley es de interés para el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Va? Pero no íbamos a hablar primero de... eso era lo que yo pensaba de que venía primero, perdón. Ok. Con respecto a efectivamente a la denuncia, lo que nosotros hicimos el año pasado fue oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que ellos se querellaran, y estamos averiguando si eso efectivamente ocurrió o no. Así que la respuesta no la tengo en este momento, senador, pero estamos averiguando. Ok, lo que voy a hacer ahora es, no voy a explicar todas las indicaciones, sino solamente las indicaciones del Ejecutivo, y por lo tanto lo que ustedes van a ver ahí es que yo voy a indicar el número de la indicación, que son las indicaciones del Ejecutivo y que están en el comparado, claro. Entonces, la indicación 1, lo que hacemos es agregar un artículo nuevo con el objeto de la ley, porque tal como venía el proyecto desde la Cámara,
el artículo 1 era sobre la prohibición al tiro. Entonces le estamos agregando acá el objeto de la ley. Como ustedes ven ahí, la presente ley tiene como objeto regular el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en playas, en terrenos de playa, en humedales costeros y dunas costeras en todo el territorio continental e insular, con el objeto de proteger la biodiversidad y la morfología del borde costero. Ustedes ven ya en la evolución que tuvo durante el primer trámite, entonces son todas estas partes de la morfología del borde costero, o sea, playas, terrenos de playas, humedales costeros y dunas costeras. Y separamos en el fondo el artículo 1 al principio tenía como la prohibición y el objeto mezclado, lo ordenamos entonces con este artículo nuevo. En el artículo 3, que hoy día, la indicación 3, que es el artículo 1 que habla sobre la prohibición, también se ordena porque antes teníamos una prohibición, teníamos una excepción y después teníamos actividades autorizadas. Y el artículo, entonces, en este momento, con la indicación del Ejecutivo, quedaría con 3 incisos. Por un lado está la prohibición, ¿verdad?, del ingreso y tránsito de vehículos motorizados, nuevamente, ¿a dónde? En playas, terrenos de playa, humedales costeros y dunas costeras. Y después en el segundo inciso se habla de las excepciones. Con todo podrán transitar vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención y aseo, fiscales o de otras entidades públicas o privadas que efectúen funciones públicas, así como aquellos vehículos utilizados en las actividades autorizadas que se realicen en los sitios señalados en el inciso anterior. Y después viene una excepción adicional para asegurar el poder acceder a viviendas aledañas. Como actividades autorizadas. Ahora, lo que queda más o menos claro de acá acá hubo que hacer un trabajo bien extenso con varias otras instituciones, porque efectivamente el acceso a las playas para algunas actividades, lo que queremos asegurarnos acá es que, no sé, algueros, por ejemplo, por decir algo, es que el prohibir los vehículos motorizados por gusto, que no tengan en el fondo un permiso autorizado para realizar una actividad que está autorizada. Esto fue un trabajo bien consensuado con varias instituciones que tuvimos que hacer acá para asegurar de que la prohibición no dejara prohibido actividades que sí requieren de acceder a la zona. De aquí nos pasamos a la indicación 10, lo cual ya claramente deja claro de que aquí vienen las indicaciones entre medio del senador Proens y de la senadora Proboste. Es el de definiciones. ¿Página 5? Sí, página 5. Ya, disculpe. Sí. Es que es de este comparado. Claro, yo no tengo... ese comparado está acá, disculpe. Lo voy a hacer. Sí, ya, ok. Entonces aquí vienen 2 definiciones. Aquí hay una pequeña, simplemente la definición de duna costera, que es una que viene desde la Cámara de Diputados y Diputadas, y también se incorpora la de humedal costero, que viene de la Convención de Ramsar. ¿Ya? No viene, sí. No, respecto al concepto de duna costera, presidente, porque me dice que es parte de la definición de la Convención de Ramsar. La de humedal costero. La humedal, de Ramsar. perfecto. La otra no, es que creo que básicamente el concepto de duna costera, por eso me extrañaba, porque está demasiado genérica,
y prácticamente toda la segunda y tercera región, ¿no? Uno podría sostener que tiene una duna costera extensiva. Entonces, el tema del acceso fundamentalmente puede verse afectado. Entonces, a ver si es posible ver si hay posibilidades de precisar el concepto, porque ese concepto es demasiado amplio y Sí, sí, yo entiendo de que acá hay una preocupación del senador Proens en particular, de que la definición no quede tan amplia como para restringir el ingreso de vehículos motorizados a una región completa. Evidentemente ese no es no es el objetivo del proyecto de ley. Acá, si se fijan, la definición dice al final y que se encuentren adyacentes a la playa o terreno de playa. Podemos discutir si es que eso sigue siendo muy amplio o si podemos encontrar una mejor manera, pero esto viene tanto de la Cámara como también de conversación, o sea, de definiciones formales que existen en la literatura. Pero claro, eso entiendo la preocupación. Entonces, después de pasar a de las definiciones, ahora en la página, ¿sigue siendo la misma página? Pasamos a la página 6, a la indicación 11, que son las actividades autorizadas. Esta es una indicación para suprimirlo, porque como si bien recuerdan ya en el artículo 2, las actividades autorizadas quedan como parte de la prohibición. Esto es simplemente un reacomodo para darle más orden. Entonces, después del objeto de la ley viene la prohibición, vienen las excepciones asociadas a las actividades autorizadas y una excepción. Entonces, aquí se suprime esto acá, porque ya está incorporado. Después de eso pasamos a la indicación 13, que es sobre la fiscalización. Y acá también ustedes pueden imaginarse, acá hay varias entidades que tienen atribuciones para fiscalizar. Por lo tanto, acá hay una mejora en la redacción. Que dice que la fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley corresponderá a Carabineros de Chile, conforme a sus competencias fiscalizadoras, y a otros órganos de la Administración del Estado que tengan facultades fiscalizadoras en dichos sitios. ¿Cuáles serán esas? Va a depender de qué tipo de sitio en particular se refiera, pero está la Directemar, están los municipios, potencialmente también la Baranera, el SBAP, si fuese un área protegida, o si fuese un humedal urbano, será la superintendencia, etcétera. En la discusión en la mesa con los asesores se discutió la importancia de que acá hubiese explícitamente asegurar de que los ciudadanos se sintieran involucrados en esto, y por lo tanto se incluye un inciso que dice que sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier persona podrá denunciar de la infracción a la autoridad fiscalizadora, para dejar explícito de que nos interesa de que realmente entre todos cuidemos estos ecosistemas frágiles de actividades que puedan tener. Un segundo, que no quiere pasar la presentación. Ahí. Sí, es verdad. Podemos pasar a la página 8. Aquí viene, esta es la indicación. La 15, sobre las infracciones.
Ya, pero es que aquí no me acuerdo de lo que era la... Ya, ok. Entonces, esto es sobre las infracciones. Se detalla la reacción en materia de las infracciones, señalando que son los juzgados de policía local los que son competentes en la comuna donde se hubiese tenido principio la ejecución. Ahí está, ya. Gracias. Entonces se mantiene pero se aclara la competencia. Hay un inciso que establece ahora la multa. Ya. Y la multa efectivamente aumenta y esto es para dejarla, para equipararla con la multa de la ley que es la que Establece normas sobre ejecución. sí, que explique la Rocío mejor. Sí, efectivamente lo que se busca, o sea, consideramos que esta multa era mejor por dos motivos. Una, porque establecía un piso, pero también establecía un máximo. Por lo tanto, establece un ámbito en el cual, en el fondo, el juez va a poder aplicar la multa, que también se va a ver complementado con el inciso que van a ver en la lámina siguiente, que el juez va a poder considerar el deterioro, detrimento, menoscabo provocado en sitios de nidificación y descanso. Pero en particular esta norma es la que se establece respecto cuando se restringe el acceso a playas. Ese fue el símil que se buscó establecer. Sí. Perdón. Confundía. Ok. Ya, los siguientes incisos hablan. Ah, no, la indicación no. Yo creo que estábamos todavía en el anterior. ¿Ahí? Ah, ya, perdón. No, ahora la indicación 17 es sobre reincidencia. Y en el caso de la reincidencia, lo que ocurre es que hay una suspensión de la licencia y se la deja que sea proporcional. Se considera reincidente la reiteración de infracciones a esta ley cometida por la misma persona en el periodo de 3 años desde la comisión del hecho. Esa es una definición de reincidencia que se mantiene igual a la Cámara. Indicación 17. Después viene la indicación 19, que es una indicación para suprimir un artículo sobre procedimiento porque quedó en el artículo sobre infracciones. Y por último, la indicación 20, que es sobre responsabilidad. Quisiera que la Rocío explique este artículo, cuáles son las ideas que están detrás. Muchas gracias. Efectivamente, esta fue una indicación que trabajamos en particular en conjunto con el Ministerio de Transporte, debido a que en la mesa de asesores conversamos harto sobre cómo podíamos establecer alguna regla de responsabilidad que entregara una mejor solución a lo que venía aprobado en la Cámara, en donde se establecía una presunción, pero también una norma como de carga de la prueba, y era un poco confuso. Estuvimos discutiendo harto sobre si lo que
era mejor, era aplicar supletoriamente la ley del tránsito o establecer otra regla. Y finalmente, al interior del Ejecutivo llegamos a la solución que ustedes ven en las indicaciones presentadas. Entonces se establece que será responsable de las infracciones de esta ley el conductor del vehículo principalmente, y se establece una norma de qué es lo que ocurre cuando su identidad no pueda ser constatada al momento de los hechos. Y luego se establece una regla de solidaridad entre el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo por los daños y perjuicios que se ocasionen con su uso. Y finalmente se establece que en los casos señalados anteriormente, en los 2 incisos anteriores, los propietarios o tenedores no tendrán responsabilidad si es que acreditan, en el fondo en el procedimiento, que el vehículo fue usado en contra de su voluntad. Y con eso terminamos la presentación de las indicaciones del Ejecutivo. ¿Se ofrece la palabra? Senador Gaona. Presidente, bueno, efectivamente yo creo que aquí no necesariamente es hacer una legislación para proteger un sistema o un ecosistema específico. Esto es más bien para sancionar una conducta. No es lo que yo siempre he cuestionado, que en definitiva por cada ecosistema tenemos que armar todo un andamiaje legal para la protección y todo lo demás, habiendo ley de biodiversidad, habiendo, en fin, todo lo que ya sabemos. En esos términos, claro, esto no es la protección específica de un ecosistema determinado, esto es más bien determinar sanciones y prohibir la práctica de algunas conductas que somos todos testigos, cada vez menos por supuesto, pero que efectivamente se hacen. A mí lo único que me preocupa es como la ampliación de la indicación del Ejecutivo, que el proyecto original habla de la zona de playa, y aquí se amplía a humedales, se amplía a dunas costeras, que son bastante más allá de la playa. Entonces, eso me preocupa un poco, fundamentalmente pensando en que hay prácticas deportivas que se hacen en el norte de Chile y que son debidamente autorizadas y que es una cuestión permanente que hay y se cumple con toda la normativa legal. Entonces, quisiera que me explicaran esta ampliación que se hace a los terrenos de playa, que era el objeto original. Esto se amplía ahora a humedales costeros. ¿Hasta dónde? ¿Vamos a definir polígonos, como han estado definiendo últimamente en exceso? Las dunas costeras, por ejemplo, el Cerro Dragón de Iquique, que es una cuestión que está bastante más alejado de la playa y que evidentemente hay una serie de prácticas que se hacen también. Entonces, por eso me hace un poco de ruido, tanto en el fondo, de acuerdo con este proyecto de ley, que, vuelvo a insistir, no se trata de legislar específicamente por un ecosistema, sino más bien sancionar y prohibir ciertas conductas de la población en estos temas. Por lo tanto, y quisiera que la ministra pudiese asegurar de que efectivamente estas medidas no están ya incluidas en las legislaciones relacionadas con la ley SBAP, en fin, en los temas, bueno, en muchos de estos temas que también se protegen seguramente por resoluciones de calificación ambiental, cuando se desarrollan proyectos cerca de las zonas de playa, en fin. Yo quisiera que pudiese la ministra responder a estas inquietudes, porque en lo demás, en general, hay una indicación del senador Provence que un poco ayuda, que habla de la morfología del borde costero y zonas de playa. Pareciera que esa indicación es un poquito más restrictiva respecto a la indicación que incorpora el Ejecutivo, que incorpora bastante más que la zona de playa. Esa es mi preocupación fundamental, a ver si... Porque el origen de la idea central del proyecto era playa, y aquí estamos aprovechando la virada para hacer otras cosas más, digamos. Entonces, eso un poco, presidente, son mis inquietudes, pensando en las prácticas deportivas, en fin, una serie de cosas que yo en realidad no estoy muy de acuerdo, pero bueno, pero hay una población importante, incluso son deportes federados y todo eso que se practica, digamos. Entonces, por eso me gustaría conocer cómo arreglar ese problema, digamos. Eso, presidente. Gracias, senador Latorre. Bien, gracias, presidente. Yo agradecer la presentación de la ministra. Yo estoy
de acuerdo con ampliar no solo a playas, sino que humedales y dunas costeras. Yo creo que son espacios que hay que proteger y resguardar. Tengo una duda más bien en la parte de las sanciones, porque claro, al inicio de la presentación yo hacía la consulta en qué va lo de la querella del Consejo de Defensa del Estado, la querella penal, ¿no?, contra esta persona que atenta, no solo que entra a Ritoque, a la playa, sino que además daña gravemente, ¿no?, bueno, los huevos de los polluelos, etcétera, y ahí, a juicio del Ministerio, por algo oficia al CDE para que presente una querella penal. Ya, no sabemos en qué va eso, si se presentó o no se presentó, etcétera, pero después vamos a las sanciones y nos quedamos con una multa de juzgado de policía local. Entiendo que tiene que haber proporcionalidad en las sanciones, pero es una duda que tengo, ¿no? Si me puede aclarar la ministra o asesora legislativa en términos de si hay hechos graves, ¿no?, que afectan la biodiversidad de estos ecosistemas, ¿no debería estar incluido también en esta ley, esta arista más penal, y no quedarse solo en la sanción local, juzgado de policía local? ¿Cómo ven eso, digamos, ¿no? Porque si de hecho la introducción del gobierno tiene que ver con esto, o sea, de la presentación, con este hecho grave que ocurre en Ritoque, y la solicitud, ¿no?, de una querella, ¿no tendremos que hacer una bajada en la ley en relación a aquello y no quedarnos solo en la sanción a nivel de juzgado de policía local? Es una duda que me surge, presidente, para que nos pueda contestar la ministra. Gracias, senador. Senador Lagos Bien Vélez. específico, ¿hay algún tipo de regulación para la protección de dunas? Para ver si existe, si conversa bien con lo que se propone acá, o no existe nada, y hay un vacío. Pero a veces podríamos mirar. Chaguán. Yo coincido que efectivamente debiéramos ver experiencias comparadas, y me gustaría pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional que establezca si es que efectivamente hay normas sobre regulación de, si es que no lo tuviéramos en Chile, normas de regulación de zonas áreas, como por ejemplo el desierto del Sahara. Me parece adecuado, y ver si los campos dunares tienen algunas fórmulas. No lo sé, entonces me gustaría saber si tenemos una legislación en Chile, y si no, ver legislación comparada. Gracias. Ministra, estoy pidiendo que me traigan actualizada la legislación de la ley de Sahara marroquí en todo caso, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Sí, ministra, nosotros aprobamos la ley de delito, la 21.595, la ley de delito económico, delitos ambientales. Se ha desarrollado a través de ese articulado un conjunto de normas para establecer determinados delitos ambientales. Lo tengo a la vista acá. Sería bueno preguntar a su equipo jurídico si se miró se consideró esa visión. Yo comparto la inquietud del senador Latorre. Cuando tú estableces juzgado de policía local que tiene que intervenir respecto de la ocurrencia de estos eventos en sectores costeros, por tanto, alejados considerablemente del asiento del tribunal, con poco personal, conociendo además la cantidad, por lo menos creo que vamos en 60 o 70 competencias que tiene el juzgado de policía local, creo que no es lo más positivo, quizás en una primera instancia, pero ante gravedad, masividad o magnitud, debiera haber una competencia, digamos, al Ministerio Público, porque aquí estamos ya poniendo en peligro otros bienes que yo creo son susceptibles de ser abordados vía Ministerio Público, y también la intervención de Videma y otras unidades especializadas como la Brigada de Delitos Medioambientales
de la PDI, que dicho sea de paso es muy, muy buena y permite principalmente, por ejemplo, zonas de anidación o lugares, intervenir una duna. No conozco la de Ritoque exactamente, pero sí tiene una alta concentración y si bien no tiene la categoría jurídica de un parque nacional o de un humedal Ramsar o tal o cual cosa, pero si hay una categorización de esa naturaleza, eso debiera marcar la competencia a irse a sede penal, Ministerio Público, versus una playa de abierta, con mucho más, con menos protección medioambiental. No sé si, o sea, es distinto y más aún no nos tenemos que equivocar porque es distinta la duna en el norte que la duna en una tremenda extensión en el sur. Porque ahí también, y por eso esto está radicado en medio ambiente, porque no es por la condición de duna o de playa, es por la condición de la protección ambiental que hay en ese lugar específico. No sé si me entienden el concepto, y colega, la discusión que nosotros tenemos todos los años a propósito de la apertura a playas. Es distinto el playa es un concepto de Arica Punta Arenas, pero es distinta la playa en un lugar urbanizado como el Gran Valparaíso a una playa en 200 kilómetros de recta en la zona norte, en que accedes caminando y que es plana. Entonces, primera pregunta, ¿por qué no se utilizó en la figura sancionatoria para gravedad o para una magnitud de mayor impacto al Ministerio Público y los delitos de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales? Segundo, ¿por qué, ministra, en las definiciones, yo creo que es importante ver los distintos ecosistemas que se afectan? Y precisamente donde haya un humedal costero es porque hay una entidad superior de protección, no es solo la extensión de la dunar. A eso es lo que quiero decir. Y ahí es donde debiera haber una vinculación que depende del ecosistema de playa que se impacte, debiera tener una competencia distinta, ya sea policía local o Ministerio Público, por la gravedad del asunto. Esas son mis preguntas por ahora. Ministra o Rocío, como ustedes dispongan. Gracias por sus consultas. A ver, voy a responderlas algunas y después le daría la palabra a Rocío para que complemente. A ver, como bien dijo el senador Gaona, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es castigar un comportamiento inadecuado, ¿verdad? Y es un comportamiento inadecuado, sí, pero no solamente inadecuado, no deseable, sino que tiene un impacto. Cuando yo les mencionaba, por ejemplo, de que el Ministerio de Medio Ambiente hace una clasificación de ciertas especies y después cuando esa especie resulta que está en una situación de amenaza, lo que se tiene que hacer es evaluar correctamente cuáles son las amenazas. Y les di dos ejemplos de aves que nidifican en playa, y una de las amenazas importantes para ellos son los vehículos motorizados, ¿okay? Entonces, aquí viene el interés medioambiental en regular esta conducta. ¿Ya? No solamente es una conducta indeseable, puede ser por muchas razones indeseable, pero es porque pone en peligro y es una amenaza a ciertas especies que como Estado estamos protegiendo y tenemos la obligación de proteger. Entonces ese es el vínculo y una manera de asegurar, de limitar esas amenazas, a veces es declarar un área protegida, ¿verdad? O sea, una de las razones principales para declarar un área protegida es porque es justamente la casa, el hábitat de una cierta especie que uno quiere proteger, porque ahí uno se asegura que tiene una casa y que ahí está protegida. Esa es la razón principal por la cual hacemos declaración de áreas protegidas. Exacto. Entonces no vamos a hacer eso, sino que queremos restringir en este caso. Claro, entonces en algunos casos hacemos el área protegida, en otros casos tomamos otras medidas para asegurar de minimizar las amenazas. En este caso, no sé, cuando son especies en el mar, la pesca incidental puede ser una amenaza y ahí uno regula de que la pesca se preocupe, de no
ya, bueno, etcétera. Entonces tenemos varios instrumentos. Ahora, eso es un aspecto, ¿verdad? Cuando estamos hablando acá de aves en particular, y de hecho es una de las razones principales por la cual uno quiere evitar de que vehículos que no están realizando una actividad autorizada necesaria pasen por la playa para evitar que atropellen accidentalmente o intencionalmente, peor todavía, aves. Ahora, por otro lado, estamos hablando de dunas. Entonces, ¿por qué estamos incorporando las dunas costeras? Es porque las aves no solamente nidifican en la playa, sino también en las dunas costeras. Esa es la razón por la cual esto se incorpora acá. Ahora, lo que yo diría es que si es que existen actividades autorizadas en las dunas, eso va a seguir siendo autorizado. Por eso es que aparecen las actividades autorizadas. O sea, si hay actividades, no sé, deportivas autorizadas en una duna en Iquique, esas debieran seguir siendo autorizadas y no le cumpliría, o sea, no le afectaría esta ley. Ahora, por otro lado, permítanme una pequeña, no es una digresión, pero con respecto a las áreas protegidas, efectivamente, dunas aerófitas, es decir, dunas que han sido producidas por la acción del viento, es una formación vegetacional, una formación que quisiéramos proteger, que tiene un valor más allá de que es el hogar de ciertas aves. Por ejemplo, tiene otros servicios ecosistémicos importantes. Las dunas, por ejemplo, son reservorios de agua. ¿Okay? Así es que nos ayudan a resguardar agua. Nos ayudan con la intrusión de aguas salinas del mar hacia acuíferos costeros. Entonces, definitivamente también son ecosistemas que uno quisiera proteger, pero eso va a ir por otro lado. Y lo que yo diría que con respecto a quién fiscalice y a quién sanciona es que una playa cualquiera que no está protegida sería el juzgado de policía local, pero si el lugar donde ocurre esta infracción es un área protegida, ya sea una humedal urbana, un sitio Ramsar o un área, un santuario, un parque, etcétera, ahí entra primero que nada entra el SBAP y también entra la ley de delitos ambientales, ¿verdad? Porque ciertas acciones en áreas protegidas del Estado se regulan por la ley de delitos ambientales. Así que yo diría que el objetivo de esta ley es para estos ecosistemas en que queremos resguardar ciertas aves y no cierta fauna, pero también flora especial de manera como basal, si es que no existe otra protección, pero si existe otra protección, ahí ya viene el servicio de biodiversidad y viene la ley de delitos ambientales. Entonces yo tiendo a pensar, pero senador, yo prefiero que un abogado confirme mi entendimiento de esto. ¿Ah? Pero así entiendo yo que nuestro sistema va como por capas, ¿no? Y el objetivo, como decía acá, es la conducta no solamente no es deseable, sino que la conducta es una amenaza y por eso que es una ley medioambiental. Ministra, antes de darle la palabra a Rocío, yo creo que usted lo explica bien, pero hay una franja de incertidumbre que yo creo que tenemos que regular. Claramente, si el área es protegida o tiene alguna de estas categorías de protección, entra en un estadio distinto y, digamos, es competencia penal, Ministerio Público, y perfecto. Y, ergo, si no corresponde, policía local y ordinario. Que yo creo que hay una magnitud distinta. ¿En qué sentido? En muchas playas, y quiero hacer ritoque y me corrigen por la naturaleza específica de bajo qué figura está ritoque. Hay muchos lugares, y creo que ahí nosotros tenemos un vacío en nuestras protecciones ambientales, que nosotros no tenemos protección
particularmente destacada de zonas de alta nidificación. Tenemos más bien de sistemas de ecosistemas más que de presencia masiva de tal o cual ave. Y ahí nos vamos nosotros más bien a una competencia del SAC. La anidación, la extracción de huevos o destrucción de nidos va por unas sanciones particularísimas que son del SAC. Y recuerdo esto porque cuando no había ley de humedales urbanos, la gente protegía los humedales o trataba de declarar el humedal en tanto cuanto hubiera encontrar ahí un nido y huevos, y por esa vía entraba SAC con ciertas atribuciones. Entonces, hago esta comparación en que podemos tener una playa no sujeta a ninguna protección, abierta, de libre acceso, con lo que tenemos por bienes nacionales, pero con una alta presencia de nidificación porque una temporada ahí nidificaron, o porque históricamente, o porque no lo tenemos detectado, o porque y ahí es donde está la entidad del bien jurídico protegido. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser finos en ese aspecto. Yo creo que eso tiene una situación intermedia entre la zona con protección ambiental, que tenía parque, o en el SBAP o Ramsar, versus lo que no tiene nada y que es más bien una incivilidad de automotriz. Pero cuando tú haces esa incivilidad automotriz, dañando, destruyendo un lugar de alta anidamiento de aves, más no sujeto al SBAP, es una situación intermedia que creo que no es binario esto. Tienes una situación particular pero no estoy convencido de que estemos dando el punto en eso. Sí. Que mira, nosotros estamos regulando el acceso o prohibiendo el acceso de vehículos motorizados a playas. Eso inicialmente. Eso es un hecho objetivo, que es la no inclusión de vehículos en la playa. O sea, miles de cosas. Sí, pues que es bueno el punto del bien jurídico protegido. El micrófono me decía, porque toda la exigencia que hay buena. No, lo que señalaba es que entiendo que era proteger la playa, ¿ya? Por eso se impedía el acceso a vehículos. Acuérdense que el artículo, la primera indicación del Ejecutivo es el objeto de la ley. Sí, ahí es distinto. Que es la protección de la biodiversidad y la morfología del borde costero en zonas de playa. Claro, que por eso es bueno situar la discusión. Lo que nosotros estamos protegiendo, y por eso estamos en medio ambiente, nosotros estamos protegiendo una zona, sea playa, duna o lo que sea. Inicialmente era playa, así lo entendía yo. Después nos crece el colmillo, con razón, porque va a ser coherente, y se dice, vamos entonces por duna o los humedales. No estoy diciendo que no. ¿Ah? Costero. Y la pregunta es dónde llega el costero. ¿Hasta dónde llega? Como pregunta del Tribunal Ambiental que hizo con el hecho. Ya, no quiero perderme, pero siempre protegiendo la biodiversidad o los ecosistemas. No era el bien jurídico protegido, no era los peatones, no eran los veraneantes, era medio ambiente. Las aves, flora y fauna. Ya, perfecto. Para que no nos perdamos, porque uno tiende a... Sí. Ya. Y efectivamente, entonces, ahora que tenemos el objeto, que es biodiversidad, y esa es la razón por la cual hace sentido incluir las dunas e incluir los humedales, porque no solamente se anida en la playa, sino que también en la duna, y esa es la razón por la cual en el primer trámite eso se incluya. Ahora, yo entiendo lo que... Pero lo que yo entiendo es que este es un aspecto que parece que requiere un poco más de discusión para ver si la palabra adyacente es suficiente o encontramos otra manera en que podamos precisarlo y que quedemos tranquilos que... Al no precisar bien eso, es lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, con la declaratoria del humedal del río Elqui, donde se definió un polígono que casi llega hasta el embalse Puclaro. O sea, 50 kilómetros para adentro, digamos. Entonces, precisamente porque no está bien definido lo que es adyacente. Entonces, y tampoco parece que en la potestad reglamentaria tampoco se especificó bien. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy precisos, porque y
fuera de broma, ¿qué pasa con las motos de agua, con los temas que hay en las zonas turísticas? Que no, ¿Cómo voy a desembarcar las lanchas, por ejemplo, si la ve con un remolque claro, a la playa? todo eso, claro. No, ya no requiere ninguna autorización para que ustedes tengan un remolque. Sí, claro, idea, no requiere autorización. No sé cómo se hace eso. Entonces, no vayamos a caer en un absurdo, que eso es lo que a mí me preocupa. Claro. Porque dé para la arbitrariedad. Sí, Más que el absurdo de la arbitrariedad. ministra, yo creo que está bien centrado el debate. Creo que es importante tal vez en una próxima sesión invitar tal vez algún académico que nos ayude con una ¿Ah? Disculpe, presidente, pero solamente para recordar que estas indicaciones del Ejecutivo son producto de una mesa de asesores de esta comisión. Ya las indicaciones son producto de una mesa de asesores que ¿cuándo funcionó? El año pasado. Sí, efectivamente no tengo la fecha exacta, pero yo creo que nos reunimos al menos unas 4 o 5 veces para efectos de analizar los distintos aspectos, pero sin duda si es que existen algunos espacios para discutir y poder especificar el proyecto, estamos disponibles. Perdone, presidente, si me lo permite. Yo estoy de acuerdo con legislar esto en términos de sanciones y todo lo demás, pero no nos pasemos 3, 5 pueblos con esto, pues. Si ese es el tema, si aquí lo específico es prohibir el ingreso y la destrucción de la morfología de la playa y de la nidificación. Del ingreso indiscriminado. Claro. Entonces, porque si no, nos vamos a pasar varios pueblos con el tema. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que yo estoy de acuerdo, porque no pueden entrar camionetas estas grandes que entran a las playas y dejan la escoba. Estoy de acuerdo con eso, porque además eso incluso va a ayudar al turismo para que la gente que va a los bordes costeros de lago, de playa, en fin, pueda tener tranquilidad también cuando veranea y todo eso. Pero aquí estamos entrando en una cuestión bastante más amplia. Hay que crear una realidad nueva, que un servicio a nivel comunal que pueda tener representación en cada las comunas para autorizar el ingreso. Más estado. Con 4 o 5 funcionarios comunes. Capaz que lleguemos a eso. Entonces, en definitiva, yo ese cuidado tendría. A veces por llegar a lo óptimo no logramos lo bueno. A veces lo óptimo enemigo lo bueno. Entonces, por eso yo tendría cuidado, presidente. Muy bien, Rocío. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, señalar que efectivamente esto fue algo que fue debatido en la mesa de asesores y se dijo efectivamente que la intención del Ejecutivo era establecer una prohibición establecida en ciertos lugares en específico y buscamos acotar esas definiciones para efectos de que no se generara un sinsentido. Siempre se dijo que la excepción eran todas aquellas actividades autorizadas debidamente y tratamos de buscar una redacción que hiciera caso a aquello. ¿Por qué? Porque lo que busca esta indicación y cuál es la intención del Ejecutivo es atacar, o sea, no atacar, que es una palabra un poco, pero en el fondo combatir en el fondo una conducta más recreacional en el fondo, que es precisamente lo que vimos al inicio de esta presentación, que es cuando alguien entra a la playa deliberadamente con la intención. Rocío, Sí. Rocío, yo sugiero lo siguiente para un nuevo. Sí, yo creo que estamos de acuerdo, tenemos que precisar. Pero, Ricardo, yo creo que lo que nos podría ayudar mucho es que seguramente el Consejo de Defensa del Estado ha trabajado diligentemente en esto. Entonces, si nosotros invitamos, Ricardo, Sergio, si me siguen, ante esta denuncia, que es el caso puntual, porque esta ley tiene su origen principalmente en lo que vimos en Ritoque, que era brutal, bandadas de aves, alguien pasando en reiteradas oportunidades en una camioneta, obviamente con ese objetivo de espantar estas aves. Yo creo que es importante, y por eso quiero que citemos no solo saber en qué etapa está la causa, sino cómo se tramitó,
porque lo que nosotros al final del día queremos, más que una protección ambiental que no va por esta vía, sino es impedir y sancionar eficientemente esa práctica. Entonces, yo ahí, ministra, más que yo agradezco y creo que está bien el trabajo que ustedes hicieron de precisar si es la duna, si es lo aledaño. Efectivamente, en la costa conviven desembocadura, humedales y puede ser, pero creo que ahí no está el punto. Yo lo que quiero es que eficazmente, tengamos un instrumento que sea policía local, sea el Ministerio Público, sea accionado por la gobernación, por el municipio o por el Consejo de Defensa del Estado, se persiga. Y por lo mismo sería muy relevante que nos trajeran ustedes la información y eventualmente ubicar esto de haber sido el Consejo de Defensa Local de la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, poder tener ahí a quienes lo persiguieron. Y si no lo persiguieron, saber por qué no lo persiguieron. Entonces yo creo, perdona que haga la comparación. Nosotros lo que estamos buscando es regular una prohibición. Impacta esto en el medio ambiente, obviamente, por eso está la ministra, pero en estricto derecho lo que nosotros estamos legislando es o un tipo penal, o una norma infraccional, o un procedimiento de policía local que sancione. Entonces, creo que... Correcto, porque... viene de la cartera de usted, ministra, pero es otro que ampliemos que las dunas pasan de pleno derecho a ser parques nacionales y tal igual, pero eso es otra discusión. No, lo que debiéramos hacer, ministra, darle tiempo a su equipo en la consulta que estaba haciendo con Consejo de Defensa del Estado, invitarlos, generalmente o es la Procuraduría Fiscal Regional o a quien destinan. Dicho sea de paso, y se los paso como antecedente, estimados colegas, el Consejo de Defensa del Estado es la entidad que nos representa al fisco, representa al Estado en defensas medioambientales, entre otras. Se ha hecho una fuerte discusión, hay una nutrida actuación de ellos en tribunales para defender, y entre otras cosas, a propósito de lo que les voy a pedir que en algún momento discutamos, lo que he señalado que la ejecución de los fallos que muchas veces gana el Consejo de Defensa del Estado, porque son obligaciones de hacer, en definitiva de reparar, no se realizan porque hay un procedimiento, la obligación de hacer, de restaurar, es difícil y la empresa desaparece o ya es difícil restaurar, son elementos importantes. Entonces, yo creo que dejemos pendiente esa consulta, ministra, invitémoslos a ellos en la exposición o ustedes, pero lo ideal es con alguien que haya buscado, no sé si mandamos un oficio también al Consejo. Sería bueno reiterar qué otras denuncias o precisarlo, qué otras denuncias existan en otras procuradurías fiscales sobre estos hechos, y particularmente reiterar la pregunta sobre la de Ritoque. ¿Les parece? Y esperemos esa respuesta. Gracias, presidente. Como para recapitular un poquito, porque como dije, el trabajo de estas indicaciones es el resultado de una mesa de trabajo, pero lo que yo entiendo por las preocupaciones que he escuchado acá de parte de los senadores, que en algunos temas que no tenemos acuerdo. Yo creo que tenemos espacio de todas maneras de seguir conversando, y como para precisar nomás, entonces algo que preocupa es la definición de duna costera, o sea, preocupa la incorporación de la duna costera en el proyecto de ley. Yo intenté explicar de que tiene un sentido como ecológico, en el sentido de que dado que queremos sancionar esa conducta, no ocurre solo en playas, sino también puede ocurrir en duna, y tiene un efecto negativo sobre la biodiversidad. Entonces, pero quizás lo que habría que trabajar, por un lado, es la definición para asegurarnos de que efectivamente sea acotado a lo que realmente queremos, y de que después no haya interpretaciones de que esto podría ser toda la quinta región, o sea, la cuarta región o la tercera región, ¿verdad? En el norte, donde hay mucho, muy extenso. Entonces, eso,
Y lo otro es que en el artículo de las prohibiciones, quizás que nos quedemos tranquilos que tal como está escrito, se van a permitir todas las actividades autorizadas, quizás entender un poco mejor qué es lo que se entiende por actividades autorizadas, de tal manera que o sea, que quedemos todos tranquilos de que efectivamente si yo necesito un remolque para llevar un bote y entrar, que eso no quede como una actividad prohibida. Entonces quizás clarificar que la redacción de actividades autorizadas efectivamente cubre todo lo que uno desea que quede cubierto. Entiendo que esas son las dos como temas principales. La Torre, solo, ministra, también nosotros lo vemos un poco por la magnitud. No es una norma objetiva. Tú puedes acceder, tú retrocedes, bajas un bote en que van los niños, o que vas a ir a pescar, o recoges una cosa, lo haces por un track, lo haces, digamos, a baja velocidad, estás ingresando a una playa o eventualmente a la desembocadura del río, pero claramente hay que objetivizarlo. Es distinto el tipo que circula a una velocidad con un propósito distinto. Claramente el señor que vimos ahí en Ritoque no estaba bajando un bote, o estaba haciendo una labor de pesca o extracción de algas o mariscos. Sergio y Juan Ignacio. Sí, presidente, yo creo que la complejidad de esto es que estamos tratando de legislar el descriterio. Y evidentemente que ese descriterio, en la medida que ha ido avanzando el tiempo y también ha habido más conciencia ciudadana, cada vez es menor. Porque hace 30 años la gente circulaba, pero hacía lo que quería en las playas, pero hoy día ya no están así. Entonces, yo no sé hasta qué punto debemos estar legislando la conducta descriteriada de los ciudadanos, que puede tener por eso tener sanción, perfecto, pero un proyecto de ley que aborde eso específico, que tiene que ver con una cuestión más bien de carácter de sancionar un descriterio o una conducta inadecuada, más que entrar a desarrollar todo un proyecto para la protección de un ecosistema, porque habría que delimitar, y entonces, toda una complejidad. Entonces, yo trataría de buscar una legislación o un proyecto de ley que vaya hacia impedir esta conducta y disuadir esta conducta, con los resguardos suficientes para no caer en los sinsentidos de esto de que la persona que va a dejar, no sé, cómo llevo el bote a la orilla de la playa, o cómo llevo los kayaks, no sé cuánta cosa que practica mucha gente en distintos lugares. Porque eso, a lo mejor vamos a obligar entonces a que todos tengan embarcadero en todas las playas, en fin, no sé. Por eso, track de entrada. claro. Entonces hay que ver cómo o cómo se le otorga a los municipios alguna, no sé. Por eso le digo, ministro, haciendo algo exactamente, exacto. Y nos vamos derechamente a sancionar estas conductas descriteriadas que hay, que no son tantas como antes, pero son y existen. Eso, presidente. Solo un segundo, ministra y Rocío, revisando notas sobre lo que pasó en Ritoque. Ritoque pertenece a la comuna de Quintero, y lo que se utilizó es la ley de bienestar animal, el artículo 3, inciso segundo. Entonces, ojo, que yo creo que es una figura elíptica para poder decir, a través del bienestar animal, nosotros, en definitiva, fueron alterados este tipo de ave, y por tanto nosotros entramos. Creo que hay que hacer una remisión, o seguimos y reforzamos por esa línea, o buscamos una figura específica. Por eso yo creo que estamos bien intencionados, pero tenemos que definir como el camino para no quedar a medio camino. Pero revisen, y esto, al menos aquí sale el Ceremi de Valparaíso. ¿Hernán Ramírez existe todavía o no? Ya, está decorando el Oriente Eterno, ya. ¿El señor o no? ¿Ah? Creo que están haciendo murales. Claro, están haciendo murales aquí en la Quinta Sur. No, porque lo que dice, perdón, leo senador, dice: la acción penal se materializó a través del Ceremi de Valparaíso, Hernán Ramírez, quien presentó este lunes la denuncia a la Fiscalía de Quintero tras las graves imágenes conocidas. El Ministerio de Medio Ambiente presentó una denuncia por el delito de maltrato animal en grado consumado. Y ahí el Ceremi presentó esto. Incluso sale acá el subsecretario Proaño, calificó los hechos como inaceptables,
y dijo que el artículo 291 bis del Código Penal establece sanciones para quienes cometen actos como maltrato animal. Entonces, más bien se construyó una figura por el maltrato a las aves y otros animales que hubieran. Creo que es una buena utilización de la norma, pero nosotros estamos buscando otra figura, porque por ejemplo pudiera no haber aves, pero haber una flora endémica, única, y no tendríamos la aplicación de esta ley. Crustáceos, claro. Sí, no, presidente. Bueno, además no sabemos todavía si el CD, si el Consejo de Defensa del Estado acoge esa denuncia o no y cómo la tramita. Pero aparte de eso, presidente, estaba viendo en el informe financiero que dice que se determina que Carabineros de Chile será la institución encargada de la fiscalización de la ley, además de los otros órganos del Estado, la Administración del Estado que tenga facultades fiscalizadores en dichos sitios. Entonces, mi pregunta, si se le atribuye a Carabineros, ¿qué pasa con la Armada también? ¿Cómo se la explicita también? O sea, ¿es Carabinero y la Armada? Porque siempre en las playas, para efectos de aplicar la multa, dejar citado al juzgado de policía local, como para explicitar aquello, o se saca se deja Carabineros solamente. Eso no entendí. No sé si lo dijo Flamini. Muy buen punto, porque nosotros acabamos de aprobar un reforzamiento de una buena cantidad de funcionarios de Directemar y además incorporamos explícitamente, ayúdame Fernanda, en la ley de flagrancia, hicimos una modificación muy importante en que incorporamos ahora que tanto PDI, Carabineros como la Policía Marítima tienen para los efectos de flagrancia, a propósito de una ley muy particular, y adecuamos entonces el plazo de la flagrancia, a propósito de eso, y en otra ley de acompañamiento viene un refuerzo muy bueno para Directemar. Entonces, vuelvo al mismo tema, Directemar en estas denuncias tienen mayor competencia, mayor acceso, mayor ubicación. Reiterar a una patrulla de carabineros, llevarlo a las dunas de no sé dónde, las dunas de Playa Colún, comuna de Corral, es imposible. Entonces yo creo que estamos detectando determinados puntos. Sería bueno en esa norma vincularlo también a Directemar, yo creo que a la Policía Marítima, Carabineros también, porque a veces puede haber un retén por ahí y puede ayudar, pero sería bueno. Ricardo Lagos Weber tiene una última intervención para iluminarnos sobre esto. No tengo la última intervención, está bien. Solamente que creo que muchos de estos temas sí se abordaron en la reunión con los asesores. ¿Ah? Sí, pero solamente decirle que... Ya no, pero bien, pues, tratemos sobre esfuerzo. Ahora, yo tampoco creo que le podemos dedicar muchas sesiones porque yo quiero avanzar en el proyecto sobre intendencia y otro. Entonces, soy obseso con algunas cosas más estructurales. Ya, eso. Bueno, hemos salido fortalecidos de esta discusión. Por favor, les pido por favor que nos concentremos en las playas y en las aves playeras. Ministra, agradezco la presentación, creo que vamos bien. Esperemos esa... yo creo que esperar lo del Consejo de Defensa del Estado o eventualmente el Ceremi, porque si recurrieron por esta otra ley puede que haya sido en paralelo. Recoger, Rocío, lo de bienestar animal en lo que corresponda y lo que decía el senador Latorre de la otra entidad con competencia y bueno, algunas otras observaciones, pero valorar, yo creo que se avanza bastante y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta. Recording stopped.